Bueno, para continuar con la serie de videotutoriales que estamos realizando, vamos a crear nuestro tercer videotutorial en el cual vamos a hacer uso de la herramienta FDX. Ya antes hemos creado dos videotutoriales. El primero trata sobre la instalación de Linux CentOS y el segundo videotutorial trata sobre el manejo de módulos en Linux. Este tercer videotutorial hemos creído conveniente trabajar la herramienta FDX de una manera quizás básica, pero que va a ser de mucha utilidad para que ustedes puedan investigar más sobre esta herramienta. Eh, bueno, vamos a comenzar con esta herramienta llamada FDX. Ya tenemos en pantalla la consola de Linux cargada en un sistema operativo CentOS. La herramienta se llama FDX y me permite crear particiones sobre discos. En este caso vamos a hacerlo sobre discos en Linux. Si quisiéramos obtener una ayuda sobre esta herramienta, bastaría con establecer man fdx y nos va a pautar o nos va a arrojar en pantalla un pequeño manual sobre la herramienta FDX. Es muy importante siempre trabajar con man, ya que man me muestra o me ayuda bastante en el tema no solo de FDX, sino de cualquier comando que pudiéramos obtener información. En este caso me está indicando acá el nombre de la herramienta, una pequeña sintaxis con los parámetros que deberíamos usar. Observen este parámetro que es el "-l", uno de los primeros que vamos a usar. Abajo tiene una información sobre esta herramienta y bueno, básicamente nos podríamos informar sobre FDX porque aquí tenemos prácticamente toda la información sobre la herramienta. Presionamos Q para poder salir de ahí y vamos a comenzar ya con este pequeño, bueno, ya vamos a comenzar con la práctica. Ok, vamos a ejecutar fdx-l, como ya les había comentado, el primer parámetro del que vamos a hacer uso. fdx-l me muestra una pequeña información sobre el primer disco que tenemos acá, que es un disco el cual lo está reconociendo como el dispositivo SDA, el cual tiene un tamaño total de 21.5 GB. Nos da información más detallada sobre las cabeceras, los sectores, los cilindros y las particiones que tenemos en ese pequeño disco. Bueno, cabe resaltar, esto ya creo que en algún momento se los he dicho, que Linux ve a todos los discos como dispositivos. Por lo tanto, si tuviésemos un disco, Linux los va a ver como SDA, que básicamente es SCSI DIX A, o en este caso el primer disco. Si tuviésemos un segundo disco agregado, bueno, Linux lo va a ver como SDB, que es el SCSI DIX B. Si en el primer disco tuviésemos una partición, Linux lógicamente lo va a ver como SDA1, segunda partición como SDA2 y así sucesivamente. Lo mismo sucedería en el segundo disco, ¿no? Si tuviésemos unas dos particiones también, Linux lo vería como SDB1 y como SDB2. ¿Ok? Estamos hablando de los discos SCSI. Cuando tratamos sobre discos IDE, Linux lo va a ver como HDA en este caso, y en el siguiente caso sería como HDB. En el tema de las particiones ya sabríamos que por lógica sería HDB1, disculpen, HDA1 y HDA2. Es así como Linux va a ver nuestros discos y cómo es que va a reconocer nuestras particiones. Entonces regresamos acá y bueno, verificamos que tenemos un primer disco el cual tiene 21.5 GB de tamaño total, tiene tres particiones, acá las estamos viendo, la partición SDA1, la partición SDA2 y la partición SDA3. La partición SDA1 y la partición SDA3 tienen un tipo de partición, un ID de partición 83, que es el ID de partición por default que viene o que se da cuando tú creas una partición.
tenemos el tipo de partición 82, pero este tipo de partición 82 está reservada para las particiones de intercambio. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es básicamente dividir esto en cuatro partes. Una primera parte que es básicamente agregar un nuevo dispositivo en esta máquina virtual. Una segunda parte que es particionar o crear particiones sobre ese nuevo dispositivo que hemos agregado. Y tenemos una tercera parte donde vamos a formatear estas particiones, donde vamos a darle formato a estas particiones que estamos creando. Y una cuarta y última parte donde vamos a permitirnos montar estas particiones para poder escribir en ellas. Montarlas de manera temporal o montarlas de manera perenne en un fichero que vamos a conocer aquí, que nos permite montar particiones para que cada vez que el sistema operativo inicie sean reconocidas como particiones válidas en nuestro sistema operativo Linux. Ok, para hacer uso de esto vamos a conectarnos de manera remota con el cliente PuTTY para tener una mejor visión de la pantalla. Antes vamos a agregar el disco. ¿Cómo agregamos un dispositivo nuevo en VMware? Bueno, simplemente seleccionamos acá tenemos todos los dispositivos que tenemos cargados, seleccionamos acá y le vamos a dar asignar. Acá tenemos nuestros dispositivos ya cargados. En SCSI, o en este caso en discos, vamos a agregar un nuevo disco. Acá indicamos el tipo de hardware que queremos agregar. Yo necesito en estos momentos un disco. Vamos a dar siguiente y nos va a arrojar tres opciones. La primera es crear un nuevo disco virtual, la segunda es usar un disco que ya existe y la tercera es hacer uso de una parte física del disco de la máquina, en este caso del anfitrión. Vamos a crear o vamos a seleccionar la primera opción y vamos a crear un nuevo disco virtual. Acá nos indica el tipo de disco que necesitamos crear, es SCSI, así que lo vamos a dejar ahí. El disco que vamos a agregar es de 5 GB, simplemente a manera de prueba para este video tutorial. Me está gestionando el nombre de la máquina virtual y en este caso me está poniendo 1 porque es el segundo disco que estamos creando. El primer disco ya lo tenemos instalado básicamente, que es el CentOS 6.0, simplemente lo referencio en forma de array. El CentOS 6.0 es donde tenemos todas las particiones de nuestro sistema operativo y del área de intercambio. Como estamos agregando un nuevo disco, va a ser CentOS 6-1. Si agregáramos otro nuevo disco, sería CentOS 6-2. Lógicamente estos nombres son referenciales porque tú podrías cambiarlo. Vamos a finalizar y vamos a darle OK. Luego nuevamente vamos a ejecutar el comando fdix-l y nos vamos a dar cuenta que se ha agregado una pequeña información más, y es una información sobre el nuevo disco que estamos agregando. Nos indica la cantidad en megas, en este caso son 5 GB que contiene ese disco. Tenemos información de las cabeceras, de los sectores, de los cilindros. Como ya tenemos ese disco agregado, vamos a ingresar con la herramienta fdix al disco. Pero bueno, aquí ya vamos a hacer uso de la conexión remota para poder trabajar de una mejor manera o tener una mejor visión en este caso de lo que estamos haciendo. Acá tenemos el PuTTY, ya estoy conectado a la máquina virtual. Entonces le voy a decir fdix. Lógicamente esto es una conexión remota. Todos los comandos que yo puedo ejecutar aquí los hubiesen ustedes podido hacer acá en la máquina virtual. Para mayor comodidad yo estoy usando este cliente en este caso, que es el cliente PuTTY, y me estoy conectando con el IP de la máquina virtual. Entonces voy a ingresar al dispositivo SDB. Ya dentro del dispositivo SDB básicamente nos va a mostrar un prompt acá. Nos dice que si tecleamos si pulsamos la tecla M nos va a indicar una ayuda sobre el fdix. Vamos a presionar M y bueno, ahí tenemos una cierta cantidad de opciones que podemos usar,
que son propios de esta herramienta. Por ejemplo, tenemos la tecla N que dice añadir una nueva partición. Tenemos la tecla la P que imprime la tabla de particiones que nosotros vamos creando. Tenemos la tecla L que lista los tipos de particiones conocidos. Tenemos la W que es escribir en la tabla en el disco de particiones y bueno, básicamente salir luego. Y bueno, vamos a indicar en este caso primero la tecla P para ver que no tenemos ninguna partición en estos momentos. Entonces lo que vamos a hacer es crear dos particiones, una de 2 y una de 3 GB en este caso. Para eso vamos a usar o vamos a hacer uso de la tecla N. Entonces indicamos N y bueno, nos arroja dos opciones, ¿no? ¿Qué tipo de partición queremos en este caso? ¿Queremos una partición extendida o una partición primaria? Lógicamente sabemos que podemos tener 4 particiones primarias y si quisiéramos tener más tendríamos que crear una extendida. Como esa manera de prueba vamos a crear dos, nos basta y sobra con partición primaria. Entonces indicamos P para que se sepa que es primaria y luego nos pide el número de partición. Entonces indicamos primera partición. Ahora nos pide el cilindro inicial. Si nosotros no ingresamos nada y presionamos Enter, va a coger el valor predeterminado de 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos pide que indiquemos el último cilindro. El último cilindro es el 652, pero nosotros no necesitamos indicarlo como cilindro, necesitamos indicarlo como gigabytes. También nos permite esa opción. Si nos percatamos, acá está cuál sería el formato para indicarlo en gigabytes o en megabytes o en otros. Entonces aquí le podríamos poner más 2 gigabytes y bueno, nos envía nuevamente al PROM inicial. Vamos a presionar la tecla P, que es la que me muestra básicamente o me imprime en pantalla las particiones que vamos teniendo. Ya tenemos nuestra primera partición, que es la SDB1 de SDB1. Tenemos el cilindro inicial 1 y el cilindro final 262. El tipo de partición por default es el tipo de partición 83. Vamos a ver qué es el tipo de partición por default, porque ya voy 2 veces que lo nombro. Bueno, acá presionamos la tecla L y nos va a indicar los tipos de particiones conocidos que nosotros podemos asignar valga la redundancia, a las particiones que vamos creando. Por ejemplo, 82 está acá, 83 es el tipo de partición Linux, y 82 es un tipo de partición para swap, en este caso, o para particiones de intercambio. Por defecto tiene el tipo de partición 83. Podemos hacer uso de cualquiera de ellas en este caso. Nuevamente vamos a hacer un print. Ya tenemos el DEC SDB1 en este momento, es la primera partición. Como dijimos, vamos a crear dos particiones. Entonces vamos a hacer nuevamente N. Vamos a indicarle que es un tipo de partición primaria, nuevamente con P, y que es una segunda partición. El cilindro inicial ya sería el cilindro siguiente al final de la partición anterior, en este caso sería el 263, y bueno, vamos a dejarlo ahí, 263. Y como básicamente vamos a controlar o vamos a conseguir los 3 GB restantes para la siguiente partición, simplemente presionamos Enter para que quede en el cilindro 652. Indicamos con P que nos muestre las particiones que ya tenemos. Hasta este momento tenemos las particiones ya realizadas, pero todavía no las hemos escrito en la tabla de particiones. Para poder escribirlas en la tabla de particiones bastaría teclear o presionar la tecla W, y lo que ha hecho en estos momentos es escribir en la tabla de particiones las dos particiones que hemos creado, la primera de 2 GB y la siguiente de 3 GB en este caso, y nos arrojó a nuestro PROM en Linux. Si nosotros ejecutamos en este momento un fdix-l, ya nos debería dar una información más precisa. Nos indica
el primer disco, que como ya lo habíamos explicado al inicio, es donde tenemos nuestro sistema base. Tenemos el segundo disco de los 5 gigas, pero ahora ya aparece con dos particiones nuevas, que es una partición SDB1 de tipo ID 83 y SDB2 de tipo ID 83 también. La primera de 2 gigas y la siguiente de 3 gigas en este caso. Ya tenemos nuestras particiones en el nuevo disco que nosotros hemos agregado. Lo que vamos a hacer ahora es formatear este tipo de particiones, formatear esta partición en este caso. Existe una serie de comandos que me permite darle formato a estos dispositivos en un tipo de partición especial. Puede ser en Extend 2, puede ser en Extend 3 o quizás en Extend 4. El comando es el mkfs. Presionamos Tab para que nos muestre las distintas opciones. Y bueno, vamos a formatearlo en un tipo de partición Extend 4. Así que le vamos a dar ext4 y vamos a formatear la primera partición del segundo disco. En este caso sería SDB1. Comienza a escribir y listo. Ya tenemos particionado o ya tenemos creado o formateado nuestra primera partición. Hacemos lo propio con la segunda, pero en este caso va a ser de tipo Extend 3. Nuevamente comienza a escribir y ya tenemos nuestras particiones. Si me preguntan en estos momentos si podemos escribir dentro de estas particiones, lógicamente no podríamos, porque estamos hablando de dispositivos. Particiones al fin y al cabo de un disco nuevo, pero como dispositivos. Para que se pueda escribir dentro de este nuevo disco, deberíamos a gestionar la tercera parte de la que hablamos al principio, que es básicamente la última parte, la cuarta, que es básicamente que es básicamente montar estos dispositivos en un directorio X que yo pueda crear. Vamos a crear dos directorios en la raíz. Uno se va a llamar disco 1. Disculpen, ya tengo el disco 1 creado en la raíz, entonces voy a crear uno que se va a llamar, por ejemplo, dix1, y vamos a crear otro de nuevo directorio que es el dix2. Ok, en este momento ya tengo dos directorios en la raíz. Lo que voy a hacer es que el SDB1 montarlo en el dix1 y el SDB2 montarlo en el dix2, con la finalidad de poder escribir ya dentro de esas nuevas particiones. Voy a hacer uso del comando move, que me permite montar, en este caso vamos a montar el dispositivo SDB1 dentro de dix1, y bueno, ya montamos el primer dispositivo en el primer directorio que yo creé, el segundo dispositivo en el segundo directorio que yo creé. Entonces ahora yo ya podría escribir dentro del dix1, en este caso dentro del dix1 yo podría crear, por ejemplo, el archivo documentos.txt. voy a hacer un ls dentro de dix1 y bueno, nos percatamos que ya tenemos un primer fichero, el cual se llama documentos.txt y está escrito en la primera partición del segundo disco. En este caso es el SDB1, ahora dix1 en este caso. Este tipo de montaje que estamos haciendo es un tipo de montaje temporal, porque si nosotros en este momento reiniciamos el computador, este montaje o esto que hemos hecho prácticamente va a desaparecer. Para evitar que esto suceda, vamos a escribir en un fichero llamado fztag. Aquí está. Aquí vamos a hacer, este fichero es leído por el sistema operativo cuando arranca, para poder ver, en este caso, o para poder montar las particiones
que el mismo Linux nos va a indicar. Aquí voy a hacer un break y voy a agregando mis nuevas particiones a manera de comentario. Entonces, lo que voy a hacer ahora sería decirle el SDB1 va a estar montado en el DIX1, va a ser de tipo, vamos a dar el mismo formato, va a ser tipo Exten4, porque si recuerdan la primera partición la formateamos como Exten4. Vamos a darle los valores por default y vamos a indicarle 0 y bueno, luego 0, para evitar el tema de las claves, para poder backupear. En este caso vamos a crear o automontar la segunda partición, que estaba en el DIX2, pero ya no es de Exten4, sino es en este caso de Exten3. Procedemos a grabar, Enter, y salimos. Entonces, sucede, en este momento ya tenemos montadas las particiones. Si por algún motivo tenemos que reiniciar el sistema, lógicamente nuevamente las va a automontar, porque hemos escrito las orden o la orden en el fichero fstab para que cada vez que inicie el sistema operativo se monten este dispositivo SDB1 en el directorio DIX1 y el dispositivo SDB2 en el directorio DIX2. Esto va a poder hacer que nosotros podamos ver, en este caso, estas particiones y podamos escribir en ellas. Ya no estén como dispositivos, sino que podamos escribir en ellas. Esta es una pequeña funcionalidad del FDIX, una funcionalidad básica como les expliqué al principio, pero de mucha utilidad, porque nos va a ayudar a poder gestionar particiones en un nuevo disco que querramos agregar. Lógicamente no hemos visto todas las opciones, se podrían ver más opciones. Yo los invito a averiguar sobre las distintas opciones que tenemos en el FDIX, pero bueno, esperamos que haya sido de utilidad este pequeño tutorial. Esperamos también crear nuestro propio video, nuestro próximo video ya lo más pronto posible, y bueno, que nos sigan en nuestro canal de YouTube y básicamente que hagan comentarios sobre los videos. Si es que hay alguna crítica constructiva, en buena hora. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo.